casi por 2000 años que Cristo viene. ¿Cuántos han predicado que Cristo viene, hermanos? Y alguien puede decir, pero no ha venido todavía. No ha venido todavía. Y podemos decir, alabado sea Dios por eso. Porque no ha venido todavía. Es decir, aquel que ahora está aquí, indeciso, puede tomar una decisión por Jesús y así poder obtener la vida eterna, la que muchos han despreciado, negando a Jesús o resistiéndose a su llamado. Pero el hecho de que no haya venido no significa que Él no va a venir. Él viene pronto. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y lo hemos predicado ya en la iglesia del Señor por casi 2000 años. Algunos dicen por más de 2000 años. ¿Y usted por qué dice casi 2000 años? Porque depende. Porque el calendario que nosotros tenemos empezó a contarse más o menos en el año 3, 4 antes del nacimiento de Cristo. Cristo murió allá por el año 30 del calendario del cual nosotros todavía tenemos. Entonces, si Cristo murió allá por el año 30 y la predicación de la palabra empieza más o menos en ese año, con el derramamiento del Espíritu sobre aquellos 120 que se vuelven predicadores anunciando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, eso significa que desde ese momento hasta la época todavía 2000 años no se han cumplido. Por eso decimos casi por 2000 años la iglesia ha predicado, Cristo todavía no ha venido. Pero el Señor dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La palabra griega para Cristo lo que significa es ungido. Muchos vendrán diciendo yo tengo el poder, o muchos tendrán algo que la gente les seguirá como que si ellos fueran los ungidos. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Y oiréis de guerras, lo que estamos oyendo, rumores de nuevas guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Nosotros sabemos que la promesa hecha de nuestro Señor Jesucristo, de labios de nuestro Señor Jesucristo, para la naciente iglesia, de que iba a regresar, se va a cumplir. Porque Él dijo en su palabra: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Cristo viene pronto. Y teológicamente la venida de Cristo comprende desde el momento del arrebatamiento hasta la segunda venida, pasando la iglesia, hermano, por las bodas del Cordero, y los que se queden aquí en la tierra por pasando la gran tribulación. Entonces nosotros decimos Cristo viene, y podemos nosotros decir que para la segunda venida de Cristo hay señales. Y es cierto, hay señales para la segunda venida de Cristo. Y alguien puede decir, para el arrebatamiento de la iglesia no hay señales. Y puede ser valedero, aunque yo puedo decir, sí hay señales, que Cristo viene pronto a levantar su iglesia, como está escrito en la palabra. Y entonces podemos nosotros decir cuáles son entonces las señales
de que Cristo va a venir a arrebatar la iglesia. La Escritura dice en el verso 8, todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Persecuciones que han pasado ya en la iglesia del Señor y que la fe de algunos ha tropezado por la dureza de la persecución. Verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y esta es una de las señales. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, ¿qué es lo que ha venido sucediendo en estos últimos días? Que hay, amados hermanos, una cantidad enorme de falsos profetas. ¿En qué se conoce el falso profeta? En que da profecía y esta no se cumple. Aunque alguien puede decir, pero a mí en cierto tiempo una persona me dio una profecía y esa profecía se cumplió. Déjeme decirle que también existe en estos comerciantes de la fe el espíritu satánico de adivinación, el mismo espíritu que existía en aquella joven en Filipo. Entonces algunos dicen, me profetizó y se cumplió. Pero ahora, ¿cómo poder identificar si este es un verdadero o un falso profeta? Lo que hay que ver es sus obras, su vida, cómo vive delante del Señor. El problema de estos últimos tiempos es que la gente no lee la Escritura. No lee la Escritura. Oiga lo que voy a decir. Me atrevo a decir que aquí en esta congregación hay más de 3 personas hoy que no andan Biblia. Ahora, hagamos otra pregunta. ¿Será que anda en el teléfono? No andan Biblia. Y si no leen Biblia con nosotros en el templo, la pregunta siguiente, ¿la leerán en la casa? Entonces a muchos engañarán, se levantarán falsos profetas y a muchos engañarán. ¿A quiénes son los que engañarán? A aquellos que no saben nada o saben muy poco de la palabra de Dios porque no la leen. Yo creo, hermanos, que si nosotros sabemos leer, es decir, nuestros padres nos pusieron a la escuela, aprendimos a leer, aprendimos a escribir, como cristianos, nos debería dar vergüenza no tener una Biblia. Porque esta es una de las cosas las cuales el enemigo aprovechará en su contra. Que no lee la Escritura. Y por eso, con señales y artilugios, engañarán a una buena parte aún de los escogidos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice el versículo 11 de la porción que tenemos en consideración. Y ese es uno de los problemas principales. La gente no conoce la palabra de Dios, o la gente está viviendo con un idealismo mundano dentro de sí y no quiere oír aquella palabra que duele cuando es hablada
a nuestra vida, y mayormente duele cuando estamos viviendo alejados de la presencia de Dios. Hoy en las iglesias ya no quiere la gente que se mencione fornicación. Esa palabra a algunos les hostiga, pero la pregunta es, ¿por qué le va a hostigar a usted si está bien delante del Señor? La palabra adulterio no quieren que se mencione en la iglesia. ¿Y por qué le va a molestar si usted está bien? Entonces, pero cuando estamos mal, estas palabras y muchas otras que aparecen en la Escritura, amados hermanos, le duelen a la gente, y la gente ya no quiere ir a lugares donde se está hablando la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice que en los últimos tiempos se amontonarían falsos maestros que dirían a las personas lo que ellos quieren oír, porque viene el tiempo en que la gente no sufrirá o no soportará la sana doctrina, la buena enseñanza, la palabra de Dios, que es para salvación a aquel que la recibe y la pone por obra en su vida. Porque Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, ¿qué pasará, hermanos amados, en los últimos tiempos? Una de las señales más grandes de los últimos tiempos es esta: los falsos profetas y la apostasía también, que se levantará dentro de la misma iglesia del Señor. Si nosotros vamos a Judas, dice el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Han entrado en la iglesia, ¿cómo? Encubiertamente. Están ahí en la iglesia y están predicando lo que la gente realmente quiere oír. Dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán estos de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en la iglesia? No se está predicando que Cristo viene. Es más, los ministros no están predicando que Cristo viene porque no quieren dejar la vida de comodidad y de riqueza que están viviendo en esta tierra. Pero aunque no prediquen ellos que Cristo viene, yo sé por la Escritura que Él viene pronto. Nosotros lo sabemos, Él viene pronto, aunque no prediquen. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué se amontonan esta clase de falsos maestros? Porque hay una demanda. ¿Y quién genera esa demanda? Pueblo de Dios que vive vidas mediocres, que viven vidas a medias, vidas tibias, que no quieren oír la verdadera palabra de Dios y que reniegan o que rechazan la verdadera palabra. Entonces surge una demanda
Y se levantan por esa demanda que hay los comerciantes de la fe, como podemos ver en cualquier parte del mundo ahora mismo. Por ejemplo, el problema que tenemos no de hoy, sino de muchos años atrás, la falsa doctrina o teología de la prosperidad. La gente quiere prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar aquí económicamente? A lo mejor todos. Y como la gente quiere prosperar, se va a levantar alguien que le va a decir: pacte con Dios, ofrende todo lo que tiene, y todo lo que tiene puede ser el salario de un mes, puede ser la escritura de su casa o de su vehículo, con la falsa esperanza que ellos le venden, que Dios le multiplicará todo. Entonces, y la gente está cayendo y la gente está cediendo. Pero ¿por qué la gente está cayendo en el engaño, en el error? Una vez más digo, no leen la escritura. La palabra de Dios dice que de qué le sirve al hombre si tiene todo el mundo y llega a perder su alma. ¿De qué le sirve? ¿Qué es lo más importante? Es nuestra alma, el soplo de vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Pero la gente quiere que le digan que va a ser prosperado, que le digan que va a ser bendecido, que no le amonesten el pecado en el cual se encuentra. Eso es lo que la gente quiere oír. Por eso aquí dice la palabra, Pablo a Timoteo, en el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué razón tienes que hacerlo? Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír y oír otras cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Fábulas. ¿Qué es lo que le gusta a la gente ahora? Que le llamen siervo del Señor, que le llamen príncipe, que le llamen princesa de Dios, y que no le prediquen la verdad del Evangelio. Estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Y por qué estamos viviendo en los últimos tiempos? La palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántas personas usted conoce ahora mismo que están viviendo frías, completamente frías delante de Dios? Ya no tienen el mismo enfoque en las cosas de Dios. Ya no sienten el mismo deseo, ya no sienten la misma pasión que sentían. ¿Por qué? Verso 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice la Escritura: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, los momentos difíciles para la iglesia van a venir, porque la hora de la prueba va a llegar. Y no importa quién esté para ese momento en el gobierno, va a llegar, porque la iglesia tiene que ser probada. La iglesia tiene que confesar
en medio de las dificultades el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, pero eso ya aconteció. Las persecuciones ya se dieron, sí, ya se dieron. Se están dando en la actualidad en algunos países y volverá para los países que están ahora sin persecución. De alguna manera la persecución volverá. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, hermano? Los gobiernos, las leyes que están estableciendo unos y otros tratando de establecer. Están tratando, aunque se diga que hay libertad de culto en unos países, libertad de expresión, están tratando de amordazar la iglesia. Están tratando de que mutilemos la predicación, porque hay leyes en algunos países, gracias a Dios en el nuestro, todavía no. Pero hay leyes donde no se puede hablar y decir que la homosexualidad es pecado. Porque si alguien está hablando de eso o predicando en contra de la homosexualidad, vienen las demandas en contra de los predicadores y hay algunos lugares donde ya no se puede hablar que la homosexualidad es pecado y que por estas cosas se desata la ira de Dios sobre los pueblos. Están apoyando o despenalizando las leyes, como la ley del aborto. Sé que en algunos países es legal asesinar niños. Entonces, todo esto está ocurriendo. Y la iglesia tiene que levantar la voz, porque no es nuestra voz, es la voz del Señor. La iglesia tiene que levantar la voz. ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente se arrepienta de su pecado y se vuelva al Señor, porque de no hacerlo vendrá la condenación eterna para sus vidas. Pero la palabra dice que vendrán tiempos difíciles a esta tierra. Y la palabra dice que como en los días de Noé, estaremos cuando se dará la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunas personas quisieran saber cuándo será el día que Cristo va a venir. Otras personas están diciendo que la predicación del Evangelio no es cierta, sino que es una mentira. Mas la palabra en el verso 34 de Mateo 24 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero el Señor nos da una pista, nos da una señal y nos dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Cuál era la condición de la gente en los días de Noé? La condición de la gente era que estaban viviendo mal delante de Dios. Estaban viviendo mal delante de Dios. ¿Cómo estaban? Estaban viviendo sin considerar el mandato de nuestro Dios. Y eso es lo que muchas personas están haciendo hoy en día. No les importa
que la palabra de Dios se esté predicando. No le prestan atención a la palabra de Dios y están viviendo como ellos quieren. Porque ¿cuál era la condición de este pueblo? ¿Cómo estaban viviendo este pueblo? Génesis capítulo 6. Veamos la escritura, a ver qué nos dice, cuál era el comportamiento de este pueblo. Aconteció que cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y dijo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que realmente pasó en aquel momento? Que la gente estaba viviendo sin considerar el mandamiento del Señor. La gente no estaba considerando la palabra de Dios. Dios le habló a este hombre llamado Noé porque halló gracia, este hombre, delante de Dios, por su manera de vivir. Le habló, le dijo: construye una arca, que es el método de salvación para esta generación. Mas sin embargo, Noé les habló y ellos no quisieron oír la palabra de Dios. Como no quisieron oír ellos la palabra de Dios, vino el diluvio. Y cuando oyeron el mensaje de Dios a través de Noé, no quisieron entender. Y dijeron: no es cierto, no va a pasar lo que Noé dice que va a pasar. No es cierto. Porque la gente dice que no es cierto, porque está vendada, porque hay un velo que no les permite ver. Porque la palabra dice que el Dios de este siglo, el cual es Satanás, ha cegado el entendimiento para que la luz del evangelio no resplandezca en sus corazones. Están ciegos. Hay que predicar la palabra de Dios. Hay que orar para que esa ceguera espiritual se quite y ellos puedan ver la gracia de Dios derramada en Jesucristo para nuestra salvación. Entonces ellos dijeron: no es cierto. ¿Cuántas personas dicen, amados hermanos, que lo que nosotros predicamos es mentira y que Cristo no va a venir? Ahora no lo entienden como estos. Lo entenderán después. Lo entenderán después. El problema fue cuando empezó a llover. Si seguimos leyendo aquí, en la parte del diluvio, la Biblia dice que las cataratas del cielo se abrieron y empezó a caer agua.
Y también dice que las fuentes del abismo, de la tierra, se abrieron y empezó a brotar agua. Entonces empezó a brotar y a caer agua. Y llovió, hermanos, de tal manera que el planeta entero se inundó. Y en aquella gran inundación pereció toda la humanidad de ese entonces, tal y como Dios lo había dicho. Y los únicos que se salvaron solamente fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos que entraron en el arca. Y el resto, ¿qué pasó? No entendió. ¿Y cuándo fue que ellos vinieron a entender? Ya cuando el evento de castigo de parte de Dios había empezado sobre ellos. Entonces ellos pudieron entender en el momento del juicio que lo que se había dicho era verdad, que la misericordia de Dios era grande, que ellos no quisieron entender. Cuántas cosas entendieron, pero ya era demasiado tarde. Para los que no entienden hoy el mensaje de salvación, todavía es tiempo, porque el arrebatamiento de la iglesia no se ha dado. La gente no entiende ahora. Y estamos predicando para que la gente entienda. Porque, ¿qué es lo que va a pasar en el momento del arrebatamiento? Primero hagámonos una pregunta: ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? ¿Quién de ustedes sabe cuándo va a ser el arrebatamiento? Nadie sabe. Ni siquiera los ángeles saben. Entonces ahora estamos entendiendo por qué la palabra de Dios nos manda a estar preparados en todo momento. Porque el arrebatamiento será, hermanos amados, a la hora que menos nosotros pensemos. ¿Qué estará usted haciendo para el momento que se dé el arrebatamiento? Nadie sabe. Pero va a ser un día común y cualquiera, que algunos van a estar en su trabajo, otros en su momento de descanso, otros estarán, hermanos amados, en alguna ocupación. La Escritura dice que algunos estarán incluso en una cama, durmiendo. Y la situación es que uno será tomado y el otro será dejado. La palabra dice en el verso 38, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuándo vendrá? A la hora que no penséis. 2 en una cama, uno dejado, el otro será tomado. 2 en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ya se pusieron en qué pensar las tortilleras, ¿verdad? La una será tomada
y la otra será dejada. Cuando yo leía esta escritura, no entendía y decía yo, 2 en una cama durmiendo, 2 en el campo trabajando, 2 en el molino. Pero cuando nosotros entendemos que el arrebatamiento de la iglesia será uno solo y se dará simultáneamente en distintos países a la misma hora, nosotros podemos entender. Porque, por ejemplo, hace unos días estaba hablando alguien de España a la radio. Y cuando le preguntábamos qué hora era en España, aquí era de noche y allá estaba amaneciendo. Ya era hora de ir a trabajar y aquí era hora de ir a dormir. 7 horas de diferencia. Y hay países que tienen más horas de diferencia. Pero cuando el arrebatamiento sea, Él vendrá por su pueblo, no importa de qué tribu, lengua, pueblo o nación. Los levantará a todos aquellos que estén preparados para ir a su presencia. Por eso la Escritura dice, hermanos, que nosotros debemos de estar preparados. ¿Por qué preparados? Porque vendrá a la hora que menos nosotros pensemos. El arrebatamiento de la iglesia es real. La palabra arrebatamiento viene del griego quitar violentamente de un lugar y poner en otro lugar. Entonces la iglesia del arrebatamiento será quitada de la tierra y puesta en el cielo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo mismo sucederá, amados hermanos, con los que estén muertos en Cristo, los que murieron en Cristo. Viene un día especial para cada uno de ellos. Porque mire lo que dice la palabra del Señor en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estos son los que murieron ya en Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros que no tienen esperanza son los que han muerto sin Cristo. No hay esperanza de vida eterna para ellos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, en su camino, en su mandamiento, en la fe del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Significa, no seremos antes que los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos, oiga esta palabra, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo viene pronto. Él viene a levantar su iglesia. ¿Estamos preparados? ¿Cómo estamos nosotros? Mire lo que dice también la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 50 en adelante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es nuestra esperanza. La palabra en Romanos dice que ya sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. No hay temor. Cristo venció ese temor, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Entonces ahora viene algo que yo quiero borrar de su mente a través de la palabra del Señor. Porque hay algunos que tienen temor. Y el temor es: yo no sé si voy a terminar este año siendo cristiano. Y mire que tan poquito falta de este año. Y ya está pensando en las fiestas navideñas. Ay, deje el mundo y sus cosas y sus vanidades. Nosotros tenemos una esperanza mayor que la que tiene el mundo. Entonces, personas que tienen temor de no poder sobrevivir en este camino, no lo va a hacer por usted mismo. Dele la bendición al Señor que gobierne su vida. Entréguele todo a Él. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Es llamado usted de Dios? Yo sí. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si Él es con nosotros, ¿quién podrá hacernos frente a nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién entonces nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro de espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Porque el criado, dice la Escritura, para su Señor está en pie o cae, pero poderoso y fiel es nuestro Dios, que nos hará mantenernos en pie, hermanos, por su misericordia. Pero sí, estamos viviendo los últimos días. Los falsos profetas se han aumentado. Se han aumentado los falsos maestros.
La gente, el mismo pueblo, no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero la iglesia verdadera sabemos que estamos viviendo los últimos días. Por ejemplo, usted hace un análisis de su vida, si usted quiere, y usted dice: qué frío me siento, qué mundano me siento, qué débil me siento. Preocúpese, preocúpese, porque la hora que menos piense va a venir. Usted dice: qué frío veo a mi hermano en Cristo, a la hermana en Cristo. Preocupémonos y tratemos de levantar ese frío, porque Cristo viene pronto. No solamente la apostasía, no solamente la maldad anuncian que Cristo viene, sino también la frialdad en que la iglesia se encuentra en estos días. No quiere la iglesia oír la palabra de Dios. Tiempo para todo, menos para leer, menos para congregar. Ya servir al Señor, ni se diga. Los ayunos de mujeres se mantienen y en lugar de aumentar, bajan. Porque no hay mujeres dispuestas. Pero puede decir alguien, como decía un hermano: no, pero en la iglesia hay un montón de mujeres ceñidas. Y decía el hermano: sí, ceñidas el lomo de tanto estar acostada en la hamaca. Bueno, ¿y los hombres, pues? ¿Qué pasa con los hombres? Ceñidos también. Hermanos amados, es el último tiempo. Satanás va a tratar por cualquier forma o medio de desviarnos del camino correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. En medio de la congregación se levantará su excusa, la que usted quiere, para vivir alejado del Señor. Porque cuánta persona excusándose en los demás, argumentando que por el motivo de alguien no es próspero, que no avanza, que no sigue. El que yo avance o me quede no depende de otro. Y quiero decir, ni siquiera de Dios, porque Él dice en su palabra: pensamientos tengo para ustedes, pensamientos de bien, de paz, no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dios quiere el bien. El único que está interesado en retroceder soy yo, y estoy buscando una excusa para cargar a los demás, para hacer sentir culpable a los demás. Pero el que yo crezca o mengüe no depende de usted. El que usted crezca o mengüe no depende de mí, de nadie más, sino solamente de usted. Él, nuestro Dios, pone en nosotros el querer como el hacer. Llegamos hasta acá, mis hermanos. Dios me les bendiga. No sé cuántos pueden dar un buen aplauso al Señor esta mañana. Amén. El transporte está llegando, así que yo no les quito más tiempo. Llegamos hasta aquí. Dios me les bendiga a todos, mi hermano, ya para finalizar.